La pregunta es, ¿cómo sabemos que cuando vemos algo que tiene siglos, milenios, cómo sabemos si acaso de hecho que la Tierra tiene millones de años? ¿Cómo hacen los científicos para datar cosas? Resulta ser que los materiales tienen algo llamado radioactividad y tienen un decaimiento. Ese decaimiento nosotros lo podemos medir temporalmente con una ecuación. Entonces, mediante el conocimiento de estructura nuclear, podemos aprender como arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, pueden datar temporalmente una muestra. En este capítulo vamos a estudiar la estructura nuclear de forma intermedia porque no vamos a terminarlo. Entonces, vamos a aprender del núcleo. Ya nos preocupamos por el átomo. El átomo está formado por electrones y el núcleo. Ya aprendimos qué es la química. La química simplemente es el estudio del movimiento de electrones para rompimiento o formación de enlaces químicos, sean enlaces iónicos o enlaces covalentes. Hoy nos vamos a ir a la física nuclear, la física del núcleo. Y de hecho vamos a aprender las 4 fuerzas fundamentales que rigen la naturaleza. Entonces, empecemos. Vamos a hablar que el núcleo tiene constituyentes. A los constituyentes del núcleo le vamos a llamar nucleones. Los nucleones son el protón y el neutrón. Ya sabemos que el protón es una partícula que tiene carga positiva. Ahora, ¿cómo descubrimos los neutrones? Bueno, yo ya les había explicado que mediante el selector de velocidad y el espectrómetro de masas, los científicos fueron descubriendo isótopos. Por tanto, habían visto de forma empírica que los mismos elementos podían tener diferentes masas. Además, si ya sabíamos que la mayor parte de la masa estaba contenida en el núcleo, no era posible que los mismos elementos tuvieran diferente masa, porque los protones tienen la misma masa. Por tanto, debería existir alguna otra partícula a la par del núcleo, es decir, el protón, que no estábamos identificando, y eso es lo que se conoce como descubrimiento de neutrones. En el libro explican lo que hizo Chadwick para descubrirlos. Yo voy a hacer una explicación un poco breve sobre esto. Entonces, vean, ya sabíamos que usualmente Rutherford ya había sugerido la presencia de partículas neutras. Estas partículas es lo que conocemos ahora neutrones, con aproximadamente la masa del núcleo de hidrógeno y que él denominó, por ejemplo, protón. Es decir, Rutherford ya intuía que debería existir otra partícula par del protón. Entonces, ¿cómo fue que nos descubrimos el protón? El neutrón, perdón. Bueno, pues simplemente poníamos, borbandeáramos una lámina de berilio con partículas alfa. Recuerden que las partículas alfa son un núcleo de helio altamente energéticas y eléctricamente neutros. Por tanto, yo tengo polonio, emite partículas alfa, llegan al berilio, emiten una cierta partícula, llegamos a una parafina, y luego se medían, o mejor dicho, se emitían protones. Aquí había un detector. Se recuentan los protones. Entonces, con base a este paso y este paso, se intuye que aquí debería haber intermedio una partícula neutra. Entonces, el bombardeo de una lámina de berilio con partículas alfa genera rayos altamente energéticos y eléctricamente, ojo, rayos altamente energéticos
y eléctricamente neutros. Los rayos podían atravesar el plomo, lo cual demostraba que no eran fotones. Un fotón no puede atravesar plomo. Por tanto, además, las nuevas partículas eran capaces de emitir protones de la parafina. Por tanto, momento, colisión, algo similar tuvo que haber provocado que este amigo protón fuera emitido. Por tanto, se intuye que tienen la misma masa. Entonces, este experimento fue el que hizo Chadwick para demostrar o hacer la hipótesis de que debería existir una partícula neutra, a la cual se le llamó neutrón. Entonces, y vean que vamos a darnos cuenta que tiene mucho sentido que existiera un neutrón por estabilidad. Entonces, oficialmente hemos aprendido que el núcleo se compone de dos nucleones, el protón y el neutrón. Ese fue el descubrimiento de Chadwick y eso fue en 1930 y algo. Vean que, de nuevo, la humanidad somos una especie muy joven, en realidad. Vean que hasta si acaso hace 90 años, aprendimos de la existencia de los neutrones. Y hace si acaso unos 50 años ya teníamos computadoras. Entonces vean que somos una especie muy joven en realidad. Entonces, básicamente, ¿cómo está compuesto un núcleo? Está compuesto por Z protones, donde Z es el número atómico. Sea A la masa o número másico del núcleo. Es simplemente el número de protones más el número de neutrones. Creo que eso tiene como esencia química. Pues sí, es muy parecido a química. Ahora, ¿de dónde vienen los isótopos? De elementos. Recuerden, la identidad de los elementos está dado por el número de protones, pero con diferente número de neutrones. Por tanto, espero que esto sea un repaso para ustedes de química. El símbolo químico, sodio, el de aquí arriba es el número másico y abajo es el número atómico. Entonces, ¿hay alguna consulta hasta ahora?